Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, Cálculo de una variable, séptima edición, trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 3 de la página 382. El problema es el siguiente. Si f de x es igual a e a la x menos 2, 0 menor o igual que x menor o igual que 2, encuentre la suma de Riemann con n igual a 4, correcta hasta 6 cifras decimales, tomando los puntos medios como los puntos muestra, que representan la suma de Riemann. Ilustre con un diagrama. Dado que a es igual a 0, b igual a 2 y n igual a 4, siempre en los intervalos el menor valor corresponde a A y el valor mayor corresponde a B. A es 0, B es 2 y la n es el número de sus intervalos, que sería en este caso n igual a 4. El ancho del su intervalo es, con la fórmula, delta x igual a b menos a sobre n. Reemplacemos. B vale 2 menos a, que es 0, dividido por 4, igual a 0.5. La suma de Riemann para puntos medios como los puntos muestra es m, indica puntos medios, la n es el número de sus intervalos, igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función f de x ui. Aquí esta barrita indica puntos medios por delta x. Entonces, m, que son puntos medios, el 4 corresponde a esta n, 4, igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, que corresponde a 4, de la función f de x ui, aquí la barrita que indica puntos medios, por delta x. Como delta x es una constante, la puedo sacar de la sumatoria, por consiguiente me queda la expresión igual a delta x que multiplica la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de la función f de xy barrita. Para hallar esta sumatoria vamos a hacer entonces lo siguiente: una tabla de 1, 2, 3 y 4 columnas, y filas, una fila, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. El título de cada columna es el siguiente. Primera columna, la i, que sean los subíndices, este i son los subíndices. La segunda columna corresponde a xy. La tercera columna corresponde a xy promedio. Y la cuarta columna corresponde a la función, que es f de xy promedio igual a e a la xy promedio menos 2. Noten que esta función es esta misma, pero aquí le coloqué a la x, le coloqué el xy promedio. Y va desde 0 hasta 4. 0, 1, 2, 3 y 4. xy, ¿cómo se obtiene? Los puntos finales izquierdos son xy es igual a xy menos 1 más delta x, donde el primer valor, este x0, es igual a a. Para nuestro ejercicio sería el 0. Aquí colocamos entonces el valor de 0 en esta casilla. x1, que es igual, aplicando la fórmula, sería xy menos 1, que sería, como y vale 1,
1 menos 1 me daría 0, x0 que corresponde a 0, más delta x, que sería 0.5. Eso es igual a 0.5. El 0.5 se coloca en esta casilla. Siguiente valor, x2 igual a 0.5, que sería el anterior valor, más delta x, que es 0.5, igual a 1. Aquí se coloca el 1 en esta casilla. Siguiente valor, x3, el anterior valor, que es 1, más 0.5 igual a 1.5, que iría en esta casilla. Y finalmente, x4 igual a 1.5, este valor, más 0.5 igual a 2. Aquí se coloca el 2. Para buscar los puntos intermedios o los puntos medios se aplica la siguiente fórmula. xy barrita es el punto medio. Entonces decimos que el punto medio es igual a un medio de xy menos 1 más xy. Entonces, para el primer valor, para x1, barrita es, o el punto medio de x1 es igual a un medio de xy menos 1, que correspondería a valor de, como y vale 1, aquí me queda entonces 1 menos 1 me daría entonces 0. x0 corresponde a ¿cuánto? A 0. Más x1, que corresponde a 0.5. Hago esta operación y daría 0.25. Ese valor se coloca en esta casilla, 0.25. Siguiente valor, x2 igual a un medio de xy menos 1. ¿Y cuánto es que vale? 2. Menos 1, 1. Pero entonces x1, que corresponde a 0.5. Más xy, o sea, más x2. ¿Y cuánto es el x2? Vale 1. Y 0.5 más 1 daría entonces 1.5 dividido por 2, 0.75 iría en esta casilla, 0.75. Siguiente valor, el x, el promedio x3, igual a un medio de, recordemos que aquí la y vale 3, me queda x3 menos 1, sería x2. X vale 1, más xy, que corresponde a este subíndice y, que sería el x, que sería el 3. x3 corresponde a 1.5. 1 más 1.5 dividido por 2 da 1.25. Ese valor aquí se coloca, 1.25. Siguiente valor, x4 promedio, igual a un medio de x3, que sería 1.5, más x4, que corresponde a 2. Esa suma dividido por 2 nos daría entonces 1.75, que iría en esta casilla. Note lo siguiente, que el valor inicial es 0.25 y el delta x vale 0.5. Entonces, si yo a partir de este valor a 0.25 le sumo 0.5, se obtiene 0.75, más 0.5, 1.25, más 0.5, 1.75. Es otra forma rápida de llenar estas casillas. Repetimos, 0.25 más 0.5, 0.75, más 0.5, 1.25, más 0.5, 1.75. Ahora vamos a hallar f de xy igual a r de xy menos 2. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar este valor en esta función. Entonces sería e a la 0.25 menos 2 daría menos 0.715975, ajustando la respuesta a 6 cifras decimales. Ahora 0.75
Euler elevado a la 0.75 menos 2 daría un valor de 0.117000, ajustando a 6 cifras decimales. Siguiente valor, e a la 1.25 menos 2, 1.490343. Siguiente valor, Euler a la 1.75 menos 2, 3.754603. Esa es la forma de tabular o hacer una tabla con puntos medios. Vamos a hacer esta tabla ahora nuevamente, pero usando una calculadora que tenga la opción tabla. Esta es la calculadora que vamos a trabajar, la calculadora FX9911S Plus. Vamos entonces a construir la tabla de la función e a la x menos 2. El primer paso es digitar la opción mode. Digitamos entonces mode en la calculadora y tan pronto se digite el mode aparece una opción, aparece un menú con varias opciones. Me voy por la opción número 7, que es tabla. Digitamos el 7, aparece entonces f de x igual, ahí colocamos la función que sería e a la x menos 2. Entonces digitamos Euler, que corresponde a la tecla Shift, donde está Euler, elevado a la X. X es la que está en rojo, la tecla que está en, la X que está en rojo. Como está encima de esa tecla, digamos alfa, enseguida esa tecla y aparece la X. Con el cursor me desplazo y digitamos ahora el menos 2. El igual. Estar, ¿a partir de qué valor se va a tabular? A partir de 0.25. Digitamos el 0.25. 0.25 y el igual. En final, ¿hasta dónde se va a tabular? Hasta 1.75, que es el último valor. 1.75. Digitamos 1.75. Igual, step. Los pasos. Los pasos son el valor de delta x, que corresponde a 0.5. Digitamos 0.5. 0.5 y el igual. Y aquí aparece la tabla. Noten que 0.25, 0.75, el 0.25 es menos 0.715. Aparece con 3 decimales en la tabla. Si me desplazo con el cursor, aparece ya completamente los valores con varios signos decimales: 0, 71, 59, 74, 58, 33. Vamos esa respuesta a aproximarla a 6 cifras decimales. Entonces, para ello vamos a ajustar esas respuestas con 6 cifras decimales. Entonces, para ello me voy por la opción Shift, Mode y buscamos la opción 6, Fix. Fix indica arreglar, ajustar. Entonces vamos a ajustar a digito el 6 y me pregunta con cuántas cifras decimales queremos trabajar. De 0 a 9, digitamos el 6. Quiero trabajar con 6 cifras decimales. Digitamos el 6, se digita el 6 y aquí aparece la parte de arriba, Fix. Eso significa que está la calculadora trabajando con cifras decimales. Y aquí aparece exactamente la respuesta con 6 cifras decimales, que es exactamente igual al valor que hicimos con la tabla. Entonces, menos 0.715975. Vamos a verificar los dos valores.
para 0.75, 0.117000, para 1.25, 1.490343, para 1.75, 3.754603. Esa es la forma de trabajar la calculadora con tabla. Una forma rápida de construir una tabla. Bien, ahora vamos entonces allá a la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de la función de f de x sub i barrita. Entonces para ello sumamos estas cantidades, las sumamos, entonces la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de f de x sub i barrita es igual a la suma de estos 4 valores. Eso me da entonces 4.645971. Y entonces vamos a hallar la suma de Riemann para puntos medios como puntos muestra. Entonces tenemos delta x que multiplica a igual a 1 hasta 4 de f de x sub i igual a 0.5, que sería justamente el delta x, por la sumatoria que nos dio 4.645971, y eso es igual, aproximando a 6 decimales, a 2.322986. Esa es la respuesta de las sumas de Riemann para puntos medios como los puntos muestra. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Qué representa la suma de Riemann? Ilustre con un diagrama. Para ello, entonces vamos a graficar esta función usando GeoGebra. Y también vamos a representar los rectángulos con los puntos medios. Tan pronto editamos GeoGebra en el buscador, me voy por la primera opción, GeoGebra clásico. Aquí aparece el software. Me voy entonces por aquí en esta parte, vamos a colocar la función, que sería y igual a e, me apoyo en el teclado, e elevado a la x menos 2 y aceptar. Ahí aparece entonces la función. Quiero que me grafique únicamente la función de 0 a 2, que es el intervalo que me da el ejercicio. Entonces aquí colocamos función, digito aquí función, 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 aquí se despliegan 3 opciones. Me voy por la del medio, función, esa función corresponde a f. Esta f, extremo inferior corresponde a 0 y el superior corresponde a 2 y aceptar. Y aquí aparece nuestra gráfica en rojo. Miren, aquí está en rojo, corresponde a la función. Vamos a ocultar la que está en verde, que aquí simplemente oprimimos este colorcito y ocultamos la función original. Y aquí GeoGebra por defecto me llama a esta función que está en rojo eje de x, que es la función que vamos a trabajar. Este eje aquí aparece, lo puedo mover si lo deseo, o también se puede borrar. Entonces lo quiero borrar, simplemente me voy acá, tan pronto aparezca la mano, clic derecho del mouse, y aquí en propiedades le decimos que la etiqueta no sea visible y la G desaparece. Bien, ahora vamos a decirle a GeoGebra que me grafique los rectángulos como puntos intermedios. Entonces aquí me voy por suma, ¿sí? Me voy por suma rectángulos, ¿sí?
Y aquí en función le coloco la función g. La función g extremo inferior corresponde a 0, el superior corresponde a 2, número de rectángulos 4 y la posición del rectángulo, ¿sí? Entonces, como son puntos intermedios, digitamos 0.5, 0.5 y aceptar. Y aquí aparece la suma, mire, aquí aparece la suma, que es 2.32. Y esta es la gráfica. Aquí le podemos nosotros ampliar si lo deseamos. Y esta es la gráfica de la función. Para que se vea mejor la gráfica, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a configurar los ejes y que se vea también más grande estos números. Entonces para ello vamos aquí por propiedades, nuevamente propiedades, y aquí vamos a decirle a GeoGebra que el tamaño de la letra de estos ejes sea de 18. Listo, todo sea, todos 18. Y que el redondeo sea con 6 cifras decimales. Aquí aparecen 3, 4, 5. Vamos a escribir las 10 cifras decimales y estas ajustamos a 6. Aquí está entonces nuestra respuesta del área con 10 cifras decimales. Aquí cerramos. Ahora vamos a decirle a GeoGebra que el eje X, ¿sí? El eje X sea en negrita y que la etiqueta sea en negrita. Mismo que en básico, ¿no? ¿Listo? En básico, ¿listo? El eje X ahora, creo que las divisiones, ¿cierto? Las divisiones, las distancias, ¿sí? Van en 1 en 1. Voy a hacer que me le dé de 0.5 en 0.5. De 0.5. Y aquí aparecen entonces las divisiones de 0.5 en 0.5. ¿Mm? Si lo deseo, también puedo escribirlo en 0.25. 0.25. 0.25. 0.25. Y el eje Y, también podemos decirle que esto sea en 0.5. Distancia en el eje Y que sea en 0.25 también. ¿Listo? Aquí están nuestras. Y aquí podemos ampliar si lo deseamos. Acá está nuestra gráfica. Esa es nuestra gráfica. Esta área la podemos colocar en cualquier parte del gráfico donde está esta área, y podemos configurar o ajustar esta letra. Podemos modificar esta A minúscula por A mayúscula. Tan pronto aparezca la mano, en propiedades le decimos que esta letra A sea A mayúscula. Y aparece entonces ahí el área. Aquí me voy por acá. Aquí se ve la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Esta es. Entonces vamos a llevarla, esta gráfica, a nuestro tablero digital. Aquí está la gráfica de la
función fx igual a e de x menos 2 con los rectángulos y se muestra el área que me da GeoGebra 2.322.98.55.334 con 10 decimal. El eje X, el eje Y, esta es la función f de X y esos son los puntos intermedios. 0.25, 0.75, 1.25 y 1.75. Entonces, ¿qué representa la suma de Riemann? La suma de Riemann representa la suma de las áreas de los tres rectángulos arriba del eje X, esta suma de esos tres rectángulos, menos el área del rectángulo bajo el eje X, o sea, menos esta área. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Es decir, área 1, área 2, área 3, los rectángulos que están por encima del eje X. Área 4, el rectángulo que está por debajo del eje X. M, que significa puntos intermedios, 4 son los 4 rectángulos, igual al área 1 más área 2 más área 3 menos el área que está por debajo del eje X. M4, ¿a qué es igual entonces? A1 sería esta base por esta altura que corresponde al punto intermedio, entonces sería 0.5 que es la base por A1 que corresponde a 0.117000 más el área 2 que corresponde al segundo rectángulo, base 0.5 y altura sería el punto intermedio correspondiente a 1.25 que es 0.490343 más el área 3, que sería 0.5 la base por la altura que corresponde a la altura de valor de 1.75 para la función que es un valor de 3.754.603 menos el área que está por debajo del eje X, que sería base 0.5 y la altura de este rectángulo corresponde a 0.715975. Haciendo esas operaciones positivas nos daría 2.680973 menos el área que está por debajo 0.357988 y eso me da un valor de 2.322.986 igual que esta área. Así es que se representa la suma de Riemann bajo un diagrama y también bajo la sumatoria para puntos medios. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.